Alexei Anatolievich Navalny o Alexei Anatolievich Navalny es un abogado y político ruso, opositor de Vladimir Putin. Una parte de la prensa occidental lo ha definido como el líder de la oposición. Se encuentra detenido en Rusia. El 2 de febrero de 2021 fue condenado a 3 años y medio de cárcel por violar los términos de una sentencia por fraude de 2014 y la libertad condicional impuesta. En las elecciones a la alcaldía de Moscú en 2013 logró el 27,24% de los votos. En 2011 fundó la ONG Fundación Anticorrupción, cuyo objetivo es la investigación de la corrupción de funcionarios, autoridades y empresas rusas controladas por el Estado. Utiliza su bitácora para organizar peticiones a gran escala de la ciudadanía frente a lo que él considera problemas de Rusia, principalmente relacionados con la corrupción, de acuerdo con las leyes de la propia Federación de Rusia, que parecen ser ampliamente ignoradas por los funcionarios, las autoridades y las empresas controladas por el Estado. Así, el índice de percepción de corrupción 2018 situaba a Rusia en el puesto 138 de los 180 países analizados. Es el único líder político en Rusia a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Escribe regularmente en medios de comunicación rusos independientes, así como para la edición rusa de la revista Forbes. El 20 de agosto de 2020 fue hospitalizado inconsciente en estado grave, ingresado en cuidados intensivos en el hospital de Amsk en Siberia. Su portavoz denunció que, ha sido envenenado, intoxicado. El viernes, 21 de agosto, un avión medicalizado salió de Alemania hacia Amsk para trasladar a Navalny a Berlín. Tras la negativa inicial de los médicos del hospital a que fuera trasladado, ese mismo día se estableció que el paciente estaba estable y se autorizó su traslado. El avión llegó al aeropuerto de Berlín el sábado, 22 de agosto a las 9 de la mañana. El lunes, 24 de agosto, el Hospital Charité de Berlín confirmó en un comunicado que, la evidencia clínica sugiere una intoxicación por una sustancia que pertenece al grupo de los inhibidores de la colinesterasa, y que su estado era, grave pero no potencialmente mortal. El 27 de agosto, la Fiscalía rusa solicitó a Alemania los datos sobre la situación de salud de Navalny y afirmó que no veía ninguna prueba de actos criminales. El 2 de septiembre, el gobierno federal de Alemania confirmó que las pruebas de toxicología llevadas a cabo por un laboratorio especializado del ejército alemán eran inequívocas respecto del envenenamiento con el agente nervioso Novichok. El 7 de septiembre el Hospital Charité informó que había salido del coma inducido y que respondía a estímulos verbales. El 23 de septiembre recibió el alta del hospital con optimismo en torno a su total recuperación. Su portavoz señaló que permanecería todavía en Alemania porque el tratamiento todavía no había terminado. El 17 de enero de 2021 regresó a Rusia junto a su esposa tras permanecer 5 meses en Alemania después de su envenenamiento. Navalny fue arrestado al cruzar el control de pasaportes, acusado de incumplir las condiciones de una condena previa por corrupción. Previamente había sido advertido de regresar al país para que cumpliera los términos de su prisión suspendida. El juzgado del distrito de Khimki decretó prisión provisional hasta el 15 de febrero, día en el que debía decidirse si continuaba en prisión o regresaba al régimen abierto de condena que disfrutaba antes del envenenamiento. El 19 de enero, la Fundación Anticorrupción dirigida por Navalny publicó la investigación titulada El Palacio de Putin, Historia del mayor soborno, acerca del palacio que tiene Putin a orillas del Mar Negro, en Gelendzhik. La investigación concluye en un documental con subtítulos en inglés, así como con un informe publicado exclusivamente en ruso. El vídeo con el documental contaba con 12 millones de visualizaciones a las 9 horas de su aparición en YouTube el 22 de marzo de 2022, fue declarado culpable por un tribunal ruso a una pena de 9 años por fraude y desacato a tribunales rusos. El juicio es considerado como un fraude por numerosos países. Biografía. Se graduó en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en 1998. En los años 1999 a 2001 se especializó en finanzas y crédito en la Universidad de Finanzas bajo el gobierno de la Federación de Rusia.
Navalny obtuvo una beca del programa, Yale Old Fellows, concebido con el objetivo de crear una red global de líderes emergentes y facilitar el entendimiento internacional, de la Universidad de Yale en 2010. Trayectoria política. Desde 1999 hasta 2007, Navalny perteneció al Partido Liberal Yabloko, que abandonó cuando estaba siendo analizada su expulsión. En 2011, la BBC describió a Navalny como, posiblemente la única figura opositora de peso que ha emergido en Rusia en los últimos 5 años. Fue apodado el Erin Brockovich ruso por la revista Time, y nombrado persona del año 2009 por el diario ruso Vedomosti. Tras la celebración de las elecciones legislativas rusas del 4 de diciembre de 2011, llamó a las protestas desde su blog y su cuenta de Twitter, con más de 2 millones de seguidores hasta la fecha, denunció irregularidades en los comicios. 2 días después unas 5.000 personas respondieron a su convocatoria frente al Kremlin de Moscú. Navalny fue arrestado y sentenciado a 15 días de prisión. Fue excarcelado el 20 de diciembre. Unos días después las protestas contra el resultado de las elecciones reunían a entre 25.000 y 50.000 personas. En fechas cercanas a la Navidad, habiéndose extendido a varias ciudades más, las protestas reunían en Moscú a entre 29.000 y 100.000 personas. En julio de 2013, Navalny fue juzgado culpable de malversación de fondos y condenado a 5 años de prisión por la justicia rusa. La condena fue denunciada por la Unión Europea y Estados Unidos, como un proceso influido por intereses políticos. El propósito adicional del proceso penal contra Alexei Navalny justificó la investigación de violación del artículo 18 del CED contra la Federación de Rusia, en la sentencia del 15 de noviembre de 2018 de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Candidato a las elecciones municipales en Moscú en 2013, centra su campaña en la denuncia de los inmigrantes, a los que califica de delincuentes. Fundación Anticorrupción. En 2011, Navalny creó la ONG Fundación Anticorrupción, cuyo objetivo es la investigación de la corrupción de funcionarios, autoridades y empresas rusas controladas por el Estado. Dichas investigaciones dieron lugar a varios informes y documentales, entre los que destacan los informes referidos al fiscal general Yuri Chaika y el primer ministro Dmitry Medvedev. El documental Chaika en agosto de 2020 contaba con más de 13 millones de reproducciones. El documental No lo llamen Dimon, en cuyo título figura la forma coloquial del nombre Dmitry, obtuvo 1,5 millones de reproducciones el día de su publicación en Internet, mientras que para agosto de 2020 lo habrían visto cerca de 36 millones de espectadores. Al ser preguntado, en una entrevista con varios medios de comunicación en 2017, acerca de por qué no demandaba a Navalny si consideraba su informe desestimable, Dmitry Medvedev contestó que no quería hacer publicidad al opositor. Agresiones y envenenamientos. En 2017 sufrió una agresión cuando salía de su oficina y le rociaron los ojos con un desinfectante. En verano de 2019, en una de sus últimas detenciones, Navalny acusó al poder de haberlo envenenado tras la aparición de una inexplicable hinchazón de los párpados y múltiples abscesos en el cuello, espalda, torso y codos. Envenenamiento el 20 de agosto de 2020. Envenenamiento e ingreso en un hospital de Siberia. Traslado al Hospital Charité de Berlín y diagnóstico médico. Evolución. Reacciones nacionales. Reacciones internacionales. Regreso a Rusia tras el tratamiento por envenenamiento. El 17 de enero de 2021, Alexei Navalny regresó a Rusia junto a su esposa tras permanecer 5 meses en Alemania después de su envenenamiento. En el aeropuerto internacional de Moscú-Vnukovo se organizó un fuerte despliegue policial para evitar manifestaciones de los seguidores del líder opositor ante su inminente llegada, algunos de los cuales fueron detenidos. Finalmente, el avión fue desviado al aeropuerto internacional de Moscú-Sheremetyevo, donde Navalny fue arrestado al cruzar el control de pasaportes, acusado de incumplir las condiciones de una condena previa por una presunta corrupción en el caso Yves Rouchar.
Sin embargo, las autoridades rusas sabían de sobra que dicha sentencia había sido recurrida y la demanda ganada por el opositor en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces de la Corte consideraron que Rusia violó los derechos fundamentales de Alexei Navalny y su hermano Oleg y condenaron al Estado ruso a pagar 10.000 euros por daños y perjuicios a cada hermano y reembolsar sus costos legales, que ascendieron a 45.000 euros para Alexei y alrededor de 18.000 euros para Oleg. Una vez puesto a disposición judicial, el Tribunal del Distrito de Khimki decretó prisión provisional hasta el 15 de febrero, cuando se decidirá si continúa en prisión o regresa al régimen abierto de condena que disfrutaba antes del envenenamiento. En la sala del centro policial, a donde las autoridades rusas, en un caso sin precedentes, trasladaron a la jueza para celebrar la vista improvisada contra Alexei Navalny, se pudo observar un retrato de Genrikh Yagouda, el célebre comisario del pueblo de Asuntos Internos, es decir el jefe del NKVD. De esta forma quedaban de manifiesto los vínculos históricos de la policía de la Federación de Rusia con las prácticas de la policía secreta de Stalin. El 19 de enero, la Fundación Anticorrupción dirigida por Navalny publicó la investigación titulada El Palacio de Putin, historia del mayor soborno acerca del palacio que tiene Putin a las orillas del Mar Negro en Gelendzhik. La investigación consta de un documental con subtítulos en inglés así como con un informe publicado exclusivamente en ruso. Para el 1 de febrero, el vídeo del documental contaba con 106 millones de visualizaciones en YouTube. El 23 de enero, decenas de miles de personas marcharon en más de 110 ciudades rusas en apoyo al opositor arrestado. Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 3.000 personas, según la organización especializada en apoyo a detenidos OVD Info. Entre los arrestados se encontraba su esposa, Yulia Navalnaya. En las protestas sucedidas el 31 de enero el número de detenidos superó los 5.600. Amnistía Internacional declaró a finales de febrero de 2021 que había decidido dejar de reconocer a Alexei Navalny como prisionero de conciencia, en base a unas declaraciones, que Amnistía reconoció como discurso de odio, de 15 años atrás en las que el activista había comparado a inmigrantes con cucarachas en un vídeo. La institución afirmó que desde entonces, no ha desmentido ni retirado sus palabras, y que un preso de conciencia, no puede ser alguien que promueva el odio o que emplee un discurso de odio. La ONG continuó haciendo campaña por su liberación, alegando que la razón de su encarcelación era exclusivamente por su activismo anti-Putin. Sin embargo, el 7 de mayo de 2021, la institución anunció que volvería a otorgarle la consideración después de observar que el gobierno de Rusia había recrudecido su actitud hacia Navalny tras haberla retirado en febrero. Juicio y encarcelamiento. Antecedentes. El activista y opositor ruso fue acusado de no asistir a los controles de su libertad condicional, impuesta a raíz de la sentencia del caso Yves-Rouchard, mientras estaba siendo tratado en Alemania del envenenamiento por el agente nervioso Novichok. Dicha sentencia había sido recurrida y la demanda ganada por el opositor en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces de esta corte consideraron que Rusia violó los derechos fundamentales de Alexei Navalny y su hermano Oleg y condenaron al Estado ruso a pagar 10.000 euros por daños y perjuicios a cada hermano y reembolsar sus costos legales, que ascendieron a 45.000 euros para Alexei y alrededor de 18.000 euros para Oleg. Aunque Rusia abonó dichos importes a los hermanos Navalny, Rusia ignoró el veredicto, se negó a revocarlo a nivel estatal, a pesar de haber sido considerado arbitrario y sin fundamento por el TED. El 20 de enero tras su detención, los abogados de Navalny habían solicitado medidas provisionales para su liberación. Sin embargo, las autoridades rusas rechazaron llevarla a cabo. Desarrollo del juicio. En previsión de protestas por el juicio contra Navalny, el 1 de febrero, la Dirección General de Moscú del Ministerio del Interior de Rusia emitió una nota en la que se enumeraban las calles próximas al juzgado de la ciudad de Moscú donde sería limitado el tráfico durante el desarrollo del juicio. Los policías que el 2 de febrero blindaron los alrededores del juzgado tenían ocultado su número identificativo y arbitrariamente detenían a personas a la salida de la estación de metro cercana.
El 2 de febrero de 2021 se resolvió el juicio y Navalny fue condenado a 3 años y medio de prisión acusado de violar la libertad condicional al no personarse en 2020 ante la autoridad competente. Durante su vista judicial afirmó que el presidente del país, Vladimir Putin, pasará a la historia como envenenador. La UE, Estados Unidos, el Reino Unido han denunciado la condena. La UE exigió su liberación inmediata. Un mes más tarde, el 16 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó la liberación inmediata de Navalny por parte del gobierno ruso, por la naturaleza y peligro de muerte del solicitante. El ministro de Justicia de Rusia Konstantin Chuichenko afirmó que la solicitud constituía una flagrante intromisión en el sistema judicial de un Estado soberano, y que ésta era irrazonable e ilegal, al, supuestamente, carecer de ninguna referencia a ningún estatuto o norma que justificara tal decisión del tribunal. El 20 de febrero, un juzgado de Moscú rechazó la apelación de Navalny y mantuvo su sentencia de cárcel. Sin embargo, redujo la pena total en 6 semanas tras contabilizar el tiempo que había pasado en arresto domiciliario como tiempo de encarcelamiento. Ese mismo día, otro tribunal condenaba a Navalny a pagar 850.000 rublos de multa por difamar y haber llamado traidor a un veterano ruso de la Segunda Guerra Mundial. Estancia en prisión. El 28 de febrero de 2021 se publicó la noticia de que Navalny había presuntamente llegado a la colonia colectiva número 2 en Pokrov. Ya en prisión, Navalny presentó una queja formal acusando a las autoridades de tortura mediante privación del sueño. Navalny relató a sus abogados que los guardas lo hacían levantarse 8 veces cada noche para obligarle a reconocer ante una cámara que aún se encuentra en su celda. Según sus abogados, Navalny ha afirmado sufrir problemas de salud, presentar síntomas como dolor de espalda severo, y que la institución carcelaria había denegado sus peticiones para obtener una cita médica con el argumento de que Navalny había sido evaluado y que éste se encontraba en condiciones satisfactorias. El 31 de marzo de 2021, Navalny anunció que daría comienzo a una huelga de hambre para protestar la falta de tratamiento médico porque es un derecho estipulado en la ley. En unas declaraciones el 6 de abril, su abogado aseguró que Navalny se encontraba gravemente enfermo, y que presentaba fiebre y tos, además de haber perdido la sensibilidad en manos y piernas. Navalny había sido trasladado el día anterior a un pabellón de enfermos de la prisión en la que se encontraba. El día 19 de abril de 2021, el gobierno ruso accedió a trasladar a Navalny a un hospital para reclusos, tras las continuas presiones de la Unión Europea y Estados Unidos. Más tarde, el 29 de abril, Navalny apareció ante el público por primera vez desde el comienzo de su huelga de hambre, en una fotografía publicada por un tribunal de apelación en el que participó ese día, mostraba un aspecto demacrado.